Tres. Bien, nos encontramos ya en contacto con la entrevista Zoom para dialogar con alguien muy conocido por ustedes y que tiene la amabilidad de atendernos. Quiero hablar de país, peronismo, comunicación y periodismo. Y para eso convoco a Carlos Campolongo. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal, Horacio? Muchas gracias por la convocatoria. Tratando de adaptarme a estas nuevas tecnologías, Por que si bien supuesto. son imagen y sonido, no es un estudio de televisión. Bueno, sos peronista, así que te adaptás a todo. La cuestión es preguntarte, Alberto Fernández, ¿es peronista? ¿Lo consideras peronista? ¿Y qué tipo de peronista, en qué casillero lo ubicas, el presidente de la Nación? Mira, es una pregunta que siempre puede haber ambigüedad o no en la respuesta. Primero porque yo no tengo un peronómetro, con lo cual no puedo decir este sí, este no. No me gusta esa función, llamémosle de juez o evaluador. Pero miro trayectorias, digamos, y en ese sentido te diría, en primer grado, en términos generales, con respecto a Perón y la figura de Perón, el kirchnerismo, obviamente haciendo excepciones, pero los núcleos más duros no tienen que ver con el peronismo, llamémosle ideológicamente hablando. Quiero decir que todos esos motes de uso común, como progresismo, con gente que viene de otras experiencias políticas, no tienen que ver con el pensamiento, con el núcleo de Perón. Alberto Fernández, yo lo vi políticamente defendiendo a Domingo Felipe Cavallo. En el segundo encuentro que se realizó en la ciudad, en Embalse, Río Tercero, en lo que era el grupo Calafate. Correcto. Carlos, te quería preguntar también, vos fuiste, como se sabe, vocero de don Antonio Cafiero, una figura emblemática del retorno de la democracia, que trató de darle una apertura a un peronismo que venía con todo un halo de autoritarismo y de querer, inclusive en esa época se decía, la búsqueda de la impunidad más que de la justicia, y Cafiero fue una figura diferente en ese sentido. ¿Qué pudo haber tomado de su abuelo, el hoy jefe de gabinete? Mira, yo lo conocí de muy chico, inclusive he dado algunas, ya una o dos charlas que me invitó él, que tenía una librería, él era librero en el municipio de San San Isidro. Isidro. Es inquieto, pero no he tenido una relación muy, muy frecuente. Obviamente que el apellido pesa. Ahora, eso, digo, no quiere decir absolutamente nada, porque yo te diría que Antonio tuvo acercamientos y distanciamientos, tanto con el menemismo como con el kirchnerismo. Si bien Antonio era un tipo donde lo orgánico, llamémosle, era muy importante, pero guarda, porque la historia nos enseña que él rompió también, y alguna vez fue por afuera, y ganó la diputación con un frente donde estaba la democracia cristiana, no fue con el PJ, él se enfrenta con el PJ de Arminio Iglesias y quienes estaban en ese momento. Bueno, Ahora, perdóname, Santiago, en fin, es una persona joven, yo desearía que le fuese muy bien. Mi incógnita, más allá de Santiago Cafiero, es si la densidad, la gravedad del momento no necesita una síntesis más adecuada, y no lo digo por autodefensa, una síntesis más adecuada entre las nuevas generaciones, pero con las viejas generaciones también, ¿no es cierto? es un Esto que traje, Perón eso, llamaba perdóname, claramente el Alberto, trasvasamiento generacional. Carlos, entonces, en definitiva, para darle un rulo a lo que estás diciendo, es un joven que puede ser una promesa, pero le quedaría grande la figura de jefe de gabinete. Yo no estoy ahí adentro, pero me da la impresión por lo que observo de afuera, que más allá de Santiago solamente, hay como una falta, yo diría, de dos cosas. Agilidad en la gestión, pero además tratar de construir un rumbo que ante tanta incertidumbre por tantas cosas, genere en la sociedad en general
genere un poco de certidumbre, que es lo que no existe hoy en día, porque entre lo sanitario, el coronavirus, la cuestión económica y lo que está pasando con la pobreza, la miseria, el hambre y demás, bueno, no es muy halagüeño el Hablemos panorama. ahora de comunicación. Sos también un especialista, sabemos que has sido muchos años profesor en la U en esa materia. Alberto es su propio comunicador. Está interpretando un rol que en realidad nunca dejó de ser de un docente universitario, cada vez que interpela a la opinión pública. Todo se concentra en su figura. ¿Cómo estás viendo esta etapa de comunicación del gobierno? Yo creo, es mi postura, lo cual no quiere decir que Fernández la tenga que hacer. Hasta en la propia comisión hay algún integrante de la Facultad de Ciencias Sociales, de la carrera de comunicación, algún docente. En su informe, y yo en esto concuerdo, le aconsejaban dar conferencias de prensa y, dicho en palabras muy sencillas, casi de café, en hablar menos. Digo, Perón solía decir que si Dios bajase a la tierra todos los días, nadie le prestaría atención. Yo diría comunicacionalmente, si estás todos los días en la pantalla, en la radio, en las fotos, yo creo que eso no ayuda a fortalecer ese liderazgo, ¿sí? Ese principio de autoridad que tiene que tener un presidente de la nación más en tiempos de crisis. Has sido responsable de conducción de noticiero, ni bien volvió la democracia, ahora fuiste en un gobierno radical como el que fue el padre de la democracia, Raúl Ricardo Alfonsín, junto a Mónica Gutiérrez. Esa etapa de la televisión pública, ¿fue la mejor hasta ahora en estos años de democracia? ¿O crees y valorás que el canal en otro momento encontró el rumbo? Bueno, no sigo al dedillo la programación de ATC. Yo te podría hablar de lo periodístico, digamos. Yo tuve que jugar un rol ahí, que volvería a jugarlo de la misma manera que lo hice, pero te diría que como consecuencia de la prolongación de la primavera democrática, acordate que estaba una radio que se llamaba Belgrano, que la llamaban Belgrado, en fin, había una apertura mayor y además no existía este fenómeno de, yo te diría, personas o funcionarios u opositores o políticos que en realidad le hablan al espejo. ¿Con esto qué quiero decir? Quieren persuadir a la propia tropa, como se dice habitualmente, pero se requeriría que en los medios de comunicación se genere más pensamiento político, más debate Sobre este político. punto, Y yo lo veo en este sentido, Sobre este punto, perdón. sobre este punto, y ya para ir terminando, penúltima pregunta. ¿Cómo ves al periodismo actualmente? Hay algunos que dicen el periodismo es un envase en estos momentos que prefigura la opinión que quiere conocer un lado de la grieta. Hay periodistas que reafirman un pensamiento antes de estar analizando el objeto, aunque sabemos que el periodismo objetivo puro no existe, pero tratando de describir los hechos. ¿Cómo ves el periodismo? Yo coincido mucho con el modo y la pregunta que me estás haciendo, y que tiene una explicación hasta de psicología social, que se llama evitar la disonancia cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno es de alguna manera refractario o filtra aquello que no coincide con lo que él piensa. Cuando vos cerrás tanto esto en la sociedad, y particularmente en los periodistas o algunos periodistas, y se vuelve hasta monótono, hasta te diría por un tema de espectáculo. ¿Por qué? Porque no hay sorpresa. Va fulano de tal que es del antiguo gobierno, ya sabés lo que va a decir. Va un representante del actual gobierno, ya sabés lo que va a decir. Entonces no hay como sorpresa, ¿no? Y La, esto baja la calidad del debate. la última, y es un juego, permitímelo, y a ver si te jugás en el juego. Tenés un control remoto. En una pantalla está la nata, en una pantalla está el gato silvestre. ¿Qué escuchás? ¿Qué ves? No, trato de mirar en vivo a uno y después por YouTube al otro.
De todas maneras, en estos tiempos de coronavirus, me he decretado una suerte de abstinencia mediática y solamente lo hago a la mañana y a la noche. Porque la verdad que tanto virólogo y tanta repetición de lo mismo me cansa un poquito. Carlos Campolongo, en la entrevista Zoom en Expediente Político. Gracias, ¿eh? Gracias a vos.